El día de hoy, como mencionó Eduardo, vamos a continuar con estos mensajes del Evangelio de Juan y vamos a hablar acerca de las palabras que Jesús está diciendo en el capítulo 10 de los versículos del 11 al 21. Esto totalmente es hablado por Jesús. Como veíamos la semana pasada, como veíamos en los mensajes pasados, aquí Jesús está hablando con los fariseos después de que hubiese reencontrado con esta persona a la que le había recuperado la vista, esta persona que era ciega de nacimiento, a la que Jesús hizo lodo con sus manos, se lo puso en los ojos y ahora veía. Él en este mismo capítulo había estado hablando acerca de cómo Él es la puerta del redil y que únicamente por Él se puede entrar y ser partícipe del rebaño. Y ahora en estos versículos, Jesús continúa con este ejemplo de las ovejas, pero aquí Él se define como el pastor de este rebaño. No solamente Él es la puerta del redil, sino que ahora Él se menciona como el pastor y no como cualquier pastor. Él se define como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y precisamente de esto vamos a hablar, de cómo es Jesús como pastor, como el buen pastor. Y primero que nada, pues me gustaría leer estos pasajes, que es de Juan 10, de los versículos del 11 al 21. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Bueno, aquí vemos que, como decíamos, continúa con este ejemplo de las ovejas, del redil, del rebaño. Y recordemos que Jesús en este capítulo está comparando a las personas con ovejas por la docilidad de estos animales y sobre todo por la poca independencia que tienen. Las ovejas que se pastorean hoy en día no son muy diferentes a las que se pastoreaban en aquellos tiempos. Son animales completamente dependientes de los seres humanos y si no tienen los cuidados necesarios estarán en grave peligro. No son depredadores de nadie y tienen muchos depredadores sobre ellos. Son animales que no pueden valerse por sí mismos, pero que con los cuidados necesarios pueden llegar a ser de mucha utilidad y ganancia para el pastor. Así somos los creyentes, acechados por el mundo, por Satanás, por nuestra antigua naturaleza, completamente dependientes del Señor. Vivimos con el riesgo de que si alguna vez nos apartamos del Señor, si no estamos cerca del pastor, caeremos víctima de cualquiera de estos enemigos. Pero en el caso contrario, si estamos viviendo cerca del pastor y dejamos que Él tenga los cuidados que Él quiere tener de nosotros, entonces estaremos seguros, hallaremos los buenos pastos y produciremos lo que Él quiere producir en nosotros para ser útiles. En estos versículos vamos a ver las cualidades de Cristo como un buen pastor de rebaño, cuáles son sus cuidados e interacciones con las ovejas que forman parte de Él. Primero vamos a ver cómo es Jesús, que esto lo vemos en los primeros 4 versículos, del 11 al 13, que dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye.
y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús continúa el ejemplo con una afirmación. Él dice que no solo es la puerta de del redil, sino que también es el pastor. Y él nos asegura que no es como cualquier pastor, no es como este asalariado. Él es un buen pastor que da su vida por las ovejas. Y así es Cristo, Él da su vida de manera ejemplar. No es como un pastor que por su sueldo solo está en el redil para que le paguen, para el material que pudiera sacar del rebaño. No, Jesús está ahí por las ovejas, porque esas mismas ovejas son las que Él compró, son suyas, las pagó a precio de sangre, poniendo su vida por ellas. Estas son las ovejas que Él mismo buscó y reconoció, como nos dice en Ezequiel 34:11, que dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Nosotros así éramos, estábamos perdidos y el Señor va, nos busca y nos reconoce. Nosotros éramos las ovejas descarriadas, estábamos fuera del redil y lejos del rebaño, pero Dios nos ha regresado junto a Él, que es lo que dice Primera de Pedro 2:25, que dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Él fue y nos trajo, nos cargó de donde estuviéramos con la lana hecha mugrero como la habíamos tenido, tal vez una pata rota, tal vez ya nos falta una pata, pero Él así nos tomó, nos llevó por la puerta y nos hizo entrar al rebaño, junto con Él, el buen pastor. Las ovejas, como dice aquí, padecerán de muchos ataques. No son como un elefante, una jirafa o un rinoceronte, que son animales herbívoros que no tienen depredadores naturales. Solamente tienen riesgos durante su juventud, si se alejan de la manada o si tienen alguna enfermedad o alguna discapacidad. No, las ovejas es un animal completamente indefenso. Y si existe la oportunidad, serán atacados por cualquier depredador que se encuentre más cerca del rebaño. Llámense leones, coyotes, lobos, zorros. Cualquier animal es más fuerte que una oveja. Aún, y cuando están juntas y con superioridad numérica, las ovejas terminan siendo presa fácil para cualquiera de ellos. Solamente ahora el depredador tiene de dónde escoger. Pasa igual con los creyentes. Si no estás cerca, o más bien, si el pastor no está cerca, o más bien, si la oveja no está cerca del pastor, no está a la vista del pastor, o sea, en su redil, esta será atacada, dañada y muy seguramente asesinada por un animal. O también tiene ladrones, como se menciona en el versículo 10 de este mismo capítulo, que vienen para matar y destruir. Así es la vida del creyente. Si nosotros estamos separados de Dios, vamos a caer presa fácil del adversario. El enemigo, recordemos, que siempre está como león rugiente, buscando a quien devorar, como dice Primera de Pedro. Está esperando el momento preciso de debilidad, donde nos alejemos del pastor, donde querramos ver a ver qué hay afuera del redil. Está esperando ese momento para atacarnos, para destrozar nuestra vida, para destrozar nuestro testimonio y para someternos nuevamente al pecado del que Dios, por su gracia, ya nos había librado. Quiere volvernos a sacar allá, al mundo, fuera del redil, fuera del rebaño. Y también hay otro tipo de acechanzas que tiene el rebaño del Señor y que nosotros tenemos como creyentes, que son los falsos maestros o la falsa doctrina, como dice Pablo en Hechos 20 del 29 al 30, que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Estas son las personas que entrarán y fingirán ser un pastor. Son las que menciona anteriormente, que saltarán las barras, que no entran por la puerta y harán pecar a los creyentes. Enseñarán mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios y engañarán a las ovejas. Por eso debemos conocer al pastor, para poder ver a estos falsos pastores, a estos asalariados que nomás están aquí para lo que quieren. Como creyentes, vamos a estar en constante ataque del adversario. Y es necesario que podamos estar firmes, que podamos estar cerca del pastor para resistir este ataque. Tenemos que, como dice el Salmo 91, habitar al abrigo del Altísimo, para que Él sea el Dios en el que confiamos, para que estemos en ese castillo fuerte. Él nos mantendrá en su mano y nada podrá separarnos de Dios. Como dice en los versículos 27 y 28 del mismo capítulo, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si nosotros estamos con Dios, si nosotros estamos con el pastor, nada nos va a poder quitar de su mano. Nada. De su amor nada nos va a poder separar. Como dice la Biblia, no nos va a poder separar la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios. Si estamos con Él, si dejamos que Él nos cuide, si no somos esas ovejitas rebeldes que quieren salir y ver qué hay fuera del redil, sabiendo que Dios ya nos dijo que solo hay peligros, Él nos va a cuidar. Cabe aclarar también que hay pastores asalariados que inclusive podrían poner en riesgo su vida por las ovejas. Pero dar la vida por ellas es algo que solo Cristo haría. Y Él ya lo hizo. Él lo hizo al venir por nosotros en la cruz para poder salvarnos de nuestro propio descarrío y para regresarnos al rebaño, que es lo que nos dice Isaías 53, que nos habla acerca de Jesús, de cómo Él vino a sacrificarse por nosotros. Es un versículo escrito 500 años antes de que Jesús naciera y habla precisamente de lo que Jesús está hablando ahora y de lo que Jesús hace. En los versículos 5 y 6 nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, mas Jehová cargó en Cristo. Aquí habla de Jesús. Él dice que Él fue herido, que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo que nosotros merecíamos, Él lo tomó. Él dio su vida de la manera más completa posible, no solo de una manera literal. Él vino, murió, recibió abofetadas, le arrancaron la barba, le escupieron en la cara, le dieron una corona de espina, perforaron sus manos y sus pies con unos clavos, le dieron azotes con un látigo que arrebató la carne de su espalda. Murió. Hasta la última gota de su sangre la derramó por nosotros. Lo que él decía aquí, que el pastor daba la vida por las ovejas, él ya vino, ya lo hizo, ya cumplió esa promesa. Lo cumplió literalmente. Inclusive llevó el castigo de nuestra paz. Llevó nuestros pecados. El Dios santo, 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 llevó lo que más odiaba el pecado. Dice que por nosotros se hizo pecado. Él sufrió de todas las maneras posibles, de todas las maneras que había. Y no solamente dio su vida por nosotros de esta manera, sino que también hoy en día Él vive a la diestra del Padre porque resucitó. Y está a la diestra del Padre
siempre intercediendo por nosotros, dice Hebreos 7:25, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Aquí habla de Cristo. Y dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo ha dado su vida completamente por nosotros, de todas las formas posibles, en lo carnal, en lo espiritual, inclusive en la constancia. Él su tiempo, su vida, la da por nosotros. No podemos estar en manos de mejor pastor que Él. No hay quien tenga más cuidado por las ovejas que aquel de quien son las ovejas, que aquel que sabe cuánto costaron las ovejas. ¿Así son los pastores asalariados? Alguien que no ha pagado por nada no va a cuidar esa cosa como alguien que pagó. Así como los asalariados que están en el redil solo por lo que puedan sacar. Jesús aquí hace esta referencia, como vimos, porque está hablando con los fariseos, que eran los pastores de aquellos tiempos, que vemos y nos dice que ponían cargas pesadísimas sobre los hombres, que ellos ni con un dedo querían agarrar. Y eso ocurría en esos tiempos, pero también ocurre en estos. Hay pastores que se dicen pastores que vienen y toman al rebaño y se esfuerzan por hacerlo crecer por sus propios méritos, solo para ganar poder económico, poder social, poder político. Pero esos no son verdaderos pastores, no son imitadores del buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego vemos cómo debe ser o cómo es la relación entre el pastor y las ovejas en los versículos 14, 15 y 16 de Juan, que dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí Dios nos habla de cómo debe ser la convivencia entre oveja-pastor, entre creyente y Cristo. Debe ser recíproca. Así como Cristo quiere convivir con nosotros, Él quiere que los creyentes convivamos con Él. Como se lo mencionaba a la iglesia de la Odisea en sus mensajes en Apocalipsis, que es un versículo que muchos conocemos, que es Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere que convivamos con él. Este es un mensaje escrito hacia los creyentes, hacia mí, hacia ti, que ya recibiste a Cristo. Él quiere que convivamos con él. Dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él quiere que nosotros busquemos convivir con Él. Dios quiere que pasemos tiempo con Él, que vayamos y le contemos nuestras cargas y llevemos nuestras ansiedades delante de Él. Él dice que Él conoce nuestros anhelos y que ni nuestro suspiro le es oculto, ni las cosas por las que suspiramos les, les son ocultas. Él quiere que se las contemos. Él quiere que vayamos y mostremos nuestra gratitud y nuestra alabanza hacia Él. Quiere que esas cosas pequeñas que nos maravillan de la creación, esas cosas pequeñas y grandes que Él hace por nosotros, quiere que vayamos y le agradezcamos. Él quiere ser todo en nosotros. Él quiere que podamos ser llamados como Abraham, amigos de Dios. Él quiere que cuando Él nos hable, nosotros escuchemos, que podamos escuchar su voz diferente entre todas las demás. Así como cuando estás en una multitud y alguien llama tu nombre y tú reconoces a esa persona por su voz.
Así Él quiere que nosotros oigamos su voz entre todas las demás personas. Quiere que así como el Padre es uno en Cristo y Cristo en Él, quiere que así nosotros seamos uno con ellos. Si tú te consideras parte del rebaño de Dios, si crees que eres una oveja de Dios, entonces deberías conocerlo, ¿no? ¿Cómo es esto? Por medio de la palabra. La palabra es la que nos da testimonio de Jesús. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura habla sobre Cristo y sobre la obra que Él hizo por nosotros para darnos el perdón de los pecados. Él es el protagonista de la Biblia, desde siempre, desde antes que se mencionara hasta donde muere y hasta donde vuelve a venir. Las escrituras son las que dan testimonio de Él. Es lo que Él les dice a los escribas y fariseos en Juan 5:39. Dice, examinen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Él decía, la Biblia habla de mí. Si decimos nosotros que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. No solo es decir que conocemos a Cristo, sino que nuestro andar debe de ser como el de Él. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, eso solo nos hace unos mentirosos. Tendríamos que examinarnos a nosotros mismos, teniendo cuidado de no ser totalmente, de no ser solamente oidores de la palabra, sin ser hacedores, para que en ese día, cuando estemos frente a Él, no lleguemos y solamente nos alejemos avergonzados. Eso si llegamos con Él. Si realmente no le hemos recibido, ni siquiera vamos a llegar con Él. Nuestro destino será otro, será el infierno. También aquí Jesús habla acerca de estas otras ovejas que no son del redil, que debe traer de otro lugar para que formen un solo rebaño. Aquí hace referencia a que el rebaño que Él quiere formar con los creyentes no es algo exclusivo de los judíos. Él está buscando entre los gentiles, entre los que no son judíos, entre tú y yo, a las ovejas que no son de ese mismo redil, para que todos juntos formen un solo rebaño, una sola iglesia, un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, como dice Colosenses 1:18, que dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí tenemos que ser claros. Él quiere un rebaño. Pueden ser tal vez varios rediles, pero Él quiere ser un rebaño, un grupo, una iglesia. Después, Él nos habla de cómo Él puede hacer esto, de qué poder tiene, que es nada más que su divinidad, que Él es todo Dios y todo hombre. En los versículos 17 y 18, cuando dice, porque es por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué más confianza queremos de Dios como pastor? Que sea alguien que tenga esta clase de autoridad. Aquí Dios nos habla que se complace, Dios Padre, del amor sacrificial del Hijo hacia el rebaño que Él le ha dado, que ama y ha amado al Hijo por esto. El Hijo mismo es el que ha puesto su vida por nosotros. Él tiene el poder para hacerlo. Él lo hizo por amor. Por amor sufrió la cruz, menospreciando la deshonra que esto implicaba. Él, siendo igual a Dios, no le importó. No le importó dejar su posición y se hizo hombre. Nació en pobreza, nació en un establo y vivió sin siquiera tener dónde recostar su cabeza.
todo lo hizo por mí y lo hizo por ti. El Creador mismo se humilló para que yo y para que tú pudieras ser salvo. Él mismo entregó su vida. Este fue un mandato del Padre que él cumplió voluntariamente. Él no murió por ser traicionado por Judas. Él no murió por ser tomado por sorpresa por los fariseos en la noche. Él no murió porque llevaron una legión de soldados romanos a apresarlo. No, él murió para salvarnos. Lo hizo voluntariamente, ofreció su vida para que nosotros podamos ser parte de este rebaño, porque Él quiere ser este pastor, para tomarnos de nuestro estado perdido, de nuestro descarrío, para darnos la oportunidad de tomar el regalo que Él ahora está poniendo delante de nosotros, para poder ser salvos de la paga del pecado, que es la muerte, para tener la opción de recibir el regalo de la vida eterna. Él, por su sacrificio, nos ha ofrecido esto, porque solamente Él podía hacerlo, porque Él era el único perfecto que podía dar su vida por nosotros. Por eso lo hizo, porque Él tiene el poder para dar su vida y tiene el poder para volverla a tomar. Él venció a la muerte, Él venció al pecado por medio de su resurrección. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser salvos. Después, vemos la reacción. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús vuelve a causar discusión entre las personas que lo oyen. Uno pensaban que era un endemoniado que hablaba puras incongruencias, blasfemias al hacerse hijo de Dios, y que no era digno de que alguien continuara oyéndolo. Otros veían sabiduría en sus palabras, veían congruencia y veían los milagros que él hacía que comprobaban lo que él mismo decía. Desde entonces y hasta hoy en día, 2000 años después, la humanidad se ha dividido en estos mismos dos grupos, los que aceptan y los que rechazan a Jesús. Tiene un demonio, está loco, son tonterías, dicen unos. Otros dicen, nadie que haga esto y que haga estos milagros y hable de esta forma puede ser un endemoniado, decían otros. Este último grupo tenía toda la razón, porque eran los únicos que no solo estaban viendo sus palabras, estaban viendo también los hechos que él hacía. Decía, ¿puede acaso un endemoniado hacer esto? Veían la evidencia. Tenemos que examinarnos a nosotros. Tenemos que ver en base a las palabras de Cristo y a los hechos que él ha hecho, cuál de estas opiniones son las que nosotros tenemos de él. ¿Cuál de estas opiniones es la que tú tienes de él? ¿La de un loco que solamente blasfemaba al hacerse igual a Dios? ¿O la del Dios encarnado, que estuvo entre los hombres enseñando acerca del sacrificio que él haría por ellos, de su amor por el rebaño, y que lo demostró a través de sus hechos, que llevó a cabo este sacrificio, que resucitó y que ahora sabemos que sus palabras son verdad y que Él nos salva de la condenación eterna? En estos versículos podemos ver a Jesús como el buen pastor, que da su vida por las ovejas, que vela por ellas, que las cuida de los peligros del enemigo y que tiene todo el poder sobre la vida y sobre la muerte para dar su vida y volverla a tomar. Vemos el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Vemos que Él nos busca para traernos al rebaño, de donde estemos, que para que podamos tener esta convivencia cercana a nuestro pastor. Está en nosotros el aceptar formar parte del rebaño, en aceptar estar bajo el cuidado del buen pastor. Hoy se pone delante de ti la decisión de seguir viviendo fuera del redil
temiendo de los peligros que nos acechan, temiendo de cada uno de estos depredadores, o de estar con Cristo y decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todas estas ventajas son demasiado grandes como para dejarlas pasar. Lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo. Lo único que tienes que hacer para estar bajo los cuidados del buen pastor es aceptar que estás fuera del rebaño. Dejar que Él te tome, te lleve, te cure de todos tus pecados, de todas las cicatrices de todas las heridas que esto pueda tener. Y que puedas estar bajo el cuidado del buen pastor. Que puedas estar seguro que estás con alguien que ya dio su vida por ti y que te va a cuidar de la mejor manera, que va a tener los mejores cuidados contigo y que no va a dejar que nada te dañe. Si quieres, vamos a orar. Y si quieres aceptar a Cristo, si quieres entrar dentro de este rebaño, ser parte de este rebaño, puedes repetir la oración conmigo. Y así formar parte de este rebaño y estar bajo el cuidado de este buen pastor. Voy a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje, Señor. Te damos gracias por el sacrificio que tú has hecho por nosotros, Dios. Y te quiero pedir, Señor, que tú limpies, Señor, todo pecado, Señor. Porque acepto, Señor, que estoy fuera de este redil, Señor. Que he pecado, Dios, que el castigo de este pecado es la muerte, Dios. Que solo tú puedes librarme de él, Dios. Te pido que seas tú llevándome, Señor, a tu redil, llevándome, haciendo parte de tu rebaño, Señor, por el sacrificio que tú has hecho por mí. Y que me permitas, Dios, estar bajo tus cuidados, Señor, bajo tu amor, y que pueda, Señor, ser parte de este rebaño, Dios. Te agradezco por todo lo que tú has hecho por mí, Dios. Y te agradezco por esta oportunidad que tú me das de formar parte, Señor, de ti, Dios. Te pido todo esto, Dios, y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.